Hola mis queridos amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros allí, preparados para estudiar la palabra de Dios, hacer un comentario sobre el tema de hoy, el Dios de las maravillas. Hagamos esta reflexión, aprendamos sobre el poder de Dios y también sobre su fidelidad, que son nuevas cada mañana, como dice la palabra, pero en especial en el cruce del río Jordán. Ustedes saben que el libro de Josué marca una transición del pueblo de Israel. Vemos que fundamentalmente la historia del pueblo de Israel hizo un paso de la promesa a su cumplimiento. De la peregrinación pasaron a la conquista y de la dependencia en el desierto pasaron a la responsabilidad de poseer la tierra que le había sido prometida. En el capítulo 3 de Josué, del 16 al 17, allí representa uno de los momentos más trascendentales de esta historia, pues en él se manifiesta nuevamente el poder de Dios, quien confirma su presencia, confirma la fidelidad hacia su pueblo y la soberanía. Este texto no solo narra un milagro, sino que revela lo que es el carácter de Dios, que actúa en medio de toda esta historia. En este relato se manifiesta a Dios, el Dios de la maravilla, un título encapsulado que presenta la esencia de Dios obrar sobrenaturalmente. El poder de Dios no está limitado a las leyes naturales. Dios interviene por su pueblo y la gloria de Dios trasciende lo que es el entendimiento humano. El estudio de este pasaje de Josué 3 no busca únicamente resaltar un hecho potentoso del pasado, sino también que trata de mostrar cómo la teología bíblica de los milagros nos conduce a una comprensión más profunda de la fe, una comprensión de la obediencia y de la relación que hay entre la fe, la obediencia y el Dios Todopoderoso. El significado de la palabra maravillas, niflaot, en hebreo es la palabra. En Josué 3:5 utiliza la palabra hebrea niflaot para describir lo que Dios estaba por hacer. Pero recuerden el mandato, santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas. Entre ustedes dice que hará maravillas, un término que utiliza la raíz que viene del hebreo flaot. Es asombroso, es algo natural cuando hablamos de maravilla. En el Antiguo Testamento, niflaot se aplica exclusivamente a las acciones de Dios, que trasciende lo que es la comprensión humana. Lo vamos a encontrar en Éxodo, en Salmo 72, también en el Salmo 86. No son simples eventos inusuales, sino manifestaciones del poder divino que revelan así su carácter y también revelan su propósito. En otras palabras, las maravillas de Dios son actos redentores, actos que revelan algo cuyo objetivo es enseñar, fortalecer la fe y glorificar su nombre entre las naciones. En los Salmos vamos a encontrar ejemplos de estas maravillas. Recuerdan continuamente las maravillas del Señor como un fundamento de la adoración. Haré memoria de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas, dice el Salmo 77, versículo 11. El cruce de el Jordán también fue una de esas grandes maravillas que Dios hizo con su pueblo. Las aguas, dividir las aguas en dos para que el pueblo pasase, fue una confirmación de que el Dios del Éxodo seguía también cumpliendo el pacto con este pueblo. Un Dios cercano, un Dios que defiende y está dispuesto a proteger a su pueblo. Y una de las grandes lecciones que nosotros podemos aprender del texto es que el Dios de Israel no está limitado por ninguna de las cosas que Él ha creado. La Biblia enseña constantemente que el Señor es el creador, sustentador de todas las cosas. El Salmos 24:1 nos dice, de Jehová los cielos y la tierra. Por lo tanto, la naturaleza
no puede impedir que Dios haga una obra. La naturaleza obedece a Dios. Cuando las aguas del Jordán se detienen en un montón, el texto sugiere una suspensión momentánea del orden natural. O sea, pero el acto no fue un capricho divino, sino una reafirmación del poder del señorío de Dios sobre la naturaleza. El profeta Jeremías expresa esta verdad en su oración. Oh Señor Dios, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea demasiado difícil para ti. Jeremías 32:17. La palabra demasiado difícil o la expresión proviene de la misma raíz que niflaot, indicando de que para Dios nada es demasiado maravilloso o imposible. Así que el milagro del Jordán enseña que el poder del Creador de Dios, el poder de el Dios Supremo se manifiesta también en su poder redentor. Aquel que formó los ríos y los mares puede detenerlos para salvar a su pueblo. Y eso fue lo que Dios hizo, tanto en el cruce del Mar Rojo como en el cruce del río Jordán. En la teología israelita, el término Dios vivo, que aparece en Josué 3:10, no es una simple descripción poética, sino una declaración apologética, en contraste con los ídolos de las naciones que no tienen boca o que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven. El Dios de Israel actúa, habla y salva. Fíjense la diferencia que hay. El arca del pacto representa precisamente eso, la presencia del Dios viviente en medio de su pueblo. Su entrada, cuando el arca entró al río, no fue una acción mágica, sino la proclamación visual de que Dios mismo estaba abriendo el camino. El teólogo Gerard von Rath observa que el cruce del Jordán simboliza una liturgia del poder de Dios, donde el pueblo de Israel reconoce entonces públicamente que su victoria no depende de la fuerza humana, sino de la fuerza, o que toda la fuerza viene del Señor, dueño del cielo y la tierra. Este principio sigue siendo relevante. La fe cristiana no adora un concepto abstracto de Dios, sino un ser personal, un ser activo que interviene en la historia y en la vida de cada uno de sus hijos. Por eso, amigos queridos, nuestra fe debe ser basada en la obediencia como respuesta a esas grandes maravillas del Dios de las grandes maravillas. Antes de que el milagro ocurriera, Dios habíamos visto que había pedido al pueblo que se santificara. Y fue este acto de purificación que implicaba reconocer la santidad de Dios y la necesidad de estar en armonía con Él ante la presencia del poder de Dios.